Yo siempre me ha gustado la vida del campo por lo que uno tiene donde sembrar una mata. A mí me gusta mucho el jardín, como ustedes lo ven. Eh, Cuidar una gallina, por ahí, los pollitos así. Y entonces por eso me gusta la vida del campo, porque es silenciosa, puede uno como vivir en paz. Todo, uno mira todo eso tan bonito así. Pues él era muy amable con nosotros y muy trabajador y siempre nos colaboraba mucho después de que él ya salió del lado de nosotros, cuando ya fue mayor de edad. Pues sí, pero él salía, pero siempre nos colaboraba y estaba al tanto de nosotros, a ver cómo estábamos nosotros y así. No, yo digo que si hubiera ido, él se hubiera muerto por causa de una enfermedad, es más llevadero, ¿sí? Porque fue una enfermedad que quiso Dios que tuviera esa enfermedad y muriera, pero que se lo quiten a uno. Eso de uno de madre es terrible. Todos estos 15 años es como el día de ayer. Nunca uno llena ese vacío, jamás. Ellos pues, a pesar de que ya son 15 años que han pasado, ellos no lo han superado. Y pues, aunque yo pues no compartí mucho, pero pues siempre le hace falta a uno un papá, siempre. Pues no he vivido con ellos, pero él es como un papá. Y yo me imagino si así es mi abuelo, ¿cómo sería mi papá en realidad? Limonadita. Este dibujo que tengo en mis manos fue hecho por mi hijo ya fallecido, Elvis Eduardo Liévano Pacheco. Había comprado mi primer computador de mesa y estamos en ese entusiasmo de aprender de tecnología. Como joven inquieto, ya él manejaba un programa que le llamamos Paint, y comenzó a dibujar en el mes de diciembre del año 98. Para esa fecha, mi hijo tenía 17 años. Aquí aparece una bota, un rifle exhalando humo, una mano de una persona que ha sido asesinada. Y observando yo este dibujo, es como una premonición de mi hijo de que algo iba a suceder en el año subsiguiente, tal y cual como sucedió el 8 de enero del año 1999, la incursión paramilitar en San Pablo, la primera incursión paramilitar en San Pablo. Este dibujo es muy diciente, lo guardamos, lo conservamos, porque consideramos que fue una premonición de él, ya que un tío, su tío Claudio Liévano, cayó víctima en San Pablo, Bolívar, en el año de 1999, el 8 de enero, donde cayeron 14 víctimas, 14 personas asesinadas por un grupo paramilitar. El hecho que más recordamos aquí por el impacto visual que causó, por los líderes que cayeron en esa masacre irracional, fue la masacre del 8 de enero de 1999, en donde fueron asesinadas 14 personas en este municipio, entre ellos líderes sociales, líderes políticos, docentes y gente de aquí,
ciudadanos de aquí, nacidos aquí, que no tenían nada que ver con el conflicto. El señor Julián Bolívar, que fue el que tuvo apostado acá en la zona del sur-sur, dirigiendo sus grupos en toda la región de prácticamente el Magdalena Medio. Se entraron a las 12 de la noche los AUC por la dirección del río, la orilla del río. Venían más de 150 hombres, venía un pelotón. Supuestamente eso se había sonado un mes antes. Y llegaron y abarcaron cuatro extremos. Eso fue orden de Carlos Castaño. Para esos días, Carlos Castaño había sido atacado en uno de sus campamentos en el nudo del Paramillo. Allí la FARC había asesinado un número considerable de personas, y a raíz de esto Carlos Castaño ordenó realizar operaciones múltiples en todo el territorio nacional. Desafortunadamente yo transmití esa orden a los comandantes militares y se realizó esta incursión al municipio de San Pablo, con el lamentable suceso de que se le dio muerte a 14 pobladores de esta región, los cuales habían señalado unos señores de apellido, se me escapa el nombre en este momento, que era Olivar, de apellido Olivares, que eran oriundos del municipio de San Pablo, los cuales manifestaban conocer a todas aquellas personas que de una u otra manera se habían convertido en militantes de la guerrilla de las FARC o colaboradores de esta. Pero también fue como para ellos intimidar a la gente, porque el decir era que San Pablo era un pueblo guerrillero. Media hora antes, una hora antes, la policía con un teniente a bordo recorrió las calles de la población, supuestamente haciendo requisas, pero lo que la comunidad con el tiempo se enteró es que era mirar en qué sectores de pronto habían personas de la guerrilla, miembros de la guerrilla, pero en esencia en ninguno de los lugares donde hubo los asesinatos, había presencia de guerrilla. Él iba pasando por un sitio, una sodería, y algunos amigos lo llamaron. Él se asentó ahí, eran como las 11:30 de la noche, cuando de pronto se sintieron fue rodeados por la orilla del río de un grupo al margen de la ley que no se sabía quién eran, y todos los tiraron al suelo. Cuando ya estaban en el suelo, ahí cogieron y los pateaban y le decía, eso cuenta a la gente. Y los que estaban en el suelo los cogieron y los avaliaron. 2 cuadras más adelante cayeron 3 víctimas más. Mi hermano Claudio Liévano y 2 muchachos también conocidos del pueblo, de la cual la gente da fe de que no pertenecían a ningún grupo armado. Mi hermano era un joven de 30 años, él estudió en la Universidad de Medellín, estudió ingeniería industrial, él era muy amable, cariñoso, él era profesor de aquí del Colegio de Bachillerato del DIETAT, él daba clases de química, matemática y física, y él a los jóvenes que iban atrasados los atendía en la casa. Para mí fue un hermano incondicional, era amigo, era hermano, era padre para todos mis hermanos. Entonces, y mi mamá no quería nada con él. Desde que mi hermano se murió, mi mamá cayó en la cama y no se paró más nunca. Con la muerte de mi hermano, muchas cosas en la vida de la familia cambiaron. De la familia, la persona más destrozada es mi mamá. Creo que mi mamá se murió
no superando ese gran dolor. Allí enfrente un vecino lo sacaron para una marcha con la pistola en la mano. 2 miembros de los grupos paramilitares. Y es que se vaya y se va, así se encuero. Y así todo el mundo aquí ha abusado de nosotros. Y no hemos tenido la protección ni siquiera de las fuerzas del Estado. Existiendo, estando aquí acantonada, y nunca hemos visto eso. Entonces, eso es lo que somos en San Pablo, somos víctimas de la guerra. Y si en el momento hay 32.000 habitantes o más, todos somos víctimas de este conflicto. Los paramilitares tenían un vehículo de color verde que la persona que montaban en ese vehículo no la volvíamos a ver, o había que recogerla en un sector rural donde había sido asesinada. A ese vehículo le llamaban la última lágrima. Estos son mitos que van haciendo carrera dentro de la historia de los grupos armados ilegales y lo que ha sido el conflicto armado colombiano. Todos estos vehículos en los que se utilizaban para de pronto incursionar en distintas regiones, se les daba este nombre. Los mismos muchachos, inclusive los mismos combatientes, hablaban de eso y eso fue haciendo carrera. En su esencia no teníamos como claro qué era un grupo paramilitar, si realmente estaba en defensa de la comunidad, del pueblo, en favor del pueblo, en contraproducencia a la presencia de la guerrilla en la zona durante mucho tiempo, desde el año 72, que fue cuando hicieron la primera incursión guerrillera aquí en San Pablo. Entonces no teníamos como muy claro si era benéfico que los grupos paramilitares hicieran presencia en San Pablo para de pronto intentar rescatarnos de alguna, rescatarnos de la guerrilla, que en algunos casos hacía estas limitaciones, pero no creíamos realmente, no consideramos que la dimensión de la presencia paramilitar iba a ser tan devastadora en el municipio. Este es un sitio estratégico donde se acantonaban, donde se ubicaban los grupos al margen de la ley. Si era la guerrilla, ahí paraba en ese filo. Si fueron los paramilitares, ahí fue el primer enfrentamiento que hubo entre ellos. Ahí. Y lo escogimos como Parque de la Memoria porque queremos tenerlo ahí para que esto no se vuelva a repetir. O sea, como algo que nos recuerda de que no queremos ver más nada de la violencia en este hermoso corregimiento y próspero corregimiento. La gente le daba temor venir a Santa Rosa porque era zona roja y porque pues había guerrilla, y de hecho 3 tomas guerrilleras en el 86, la del 91, que fueron supremamente violentas, la incursión paramilitar, pues todo eso generó violencia en el territorio y una imagen negativa de nuestra región. Gracias a Dios eso ha cambiado y hoy hemos cambiado la historia porque ya la gente quiere venir al sur de Bolívar. Mi papá fue reconocido para entonces porque por él se quemó las villas, intentaron contra los paracos. Eso es una historia en Santa Rosa. La comunidad fue molesta, indignada por la muerte también de otras personas y sacaron a los paramilitares, quemaron el hotel y los paramilitares tuvieron que salir corriendo por la puerta de atrás ante la arremetida de toda la comunidad. Nos agrupábamos a través del diálogo, hacíamos muchas reuniones en el cual decíamos, no, vamos a ir por nuestras personas, por nuestros líderes, por nuestros compañeros y no vamos a permitir que se lo lleven. Y se los llevaban, allá íbamos hasta donde nos tocara ir.
después de que llegó los paramilitares a este pueblo, a este hermoso pueblo, fueron muchos los líderes que fueron llevados por la guerrilla. Una de las cosas trascendentales en Santa Rosa fue la resistencia civil. La capacidad que tuvo la comunidad de Santa Rosa de unirse en contra del paramilitarismo, en contra de las FARC y en contra del ELN. En contra del paramilitarismo, ¿cómo? Desaparecieron algunos jóvenes en Santa Rosa, la gente reaccionó en masa. Subimos en aquella época hasta San Blas, que era donde tenía la cuna del paramilitarismo, y exigimos el respeto por la vida. Fue unos momentos muy difíciles donde hubo amenazas, hubo choques, pero finalmente eso sentó un precedente frente a los paramilitares, al bloque central Bolívar, que veían con respeto al municipio de Santa Rosa del Sur. No, y que se tomaron las cosas como hoy en día, digamos, una ley, ¿sí? De que ellos mandan y porque ellos mandan tiene que ser como ellos digan, pero no las personas que no tenían documentos, no tenían derecho a vivir porque no se sabe quién es, ¿sí? Frente a la guerrilla de las FARC, en una ocasión llegaron 5 miembros de las FARC de civil, se llevaron por primera vez en Santa Rosa a una comerciante secuestrada y nos fuimos más de 300 personas en carros, en motos, con palos, hasta revólveres, pues salieron armas de donde no habían. Y logramos alcanzarlos a 1 hora aproximadamente de acá hacia la vía a Buenavista y les quitamos a la secuestrada. Existen muchas circunstancias que generan que una persona ingrese a un grupo armado ilegal. Muchos de ellos lo hicieron siendo menor de edad. Algunas de las causas puede ser también que tuvieron dentro de sus mismas familias víctimas de grupos contrarios y por deseo de venganza ingresaron con alguna necesidad de ser reconocidos, con alguna necesidad de falta aún de afecto, y hace parte también de nuestra realidad como Colombia, ¿no? De las falencias que en muchas ocasiones aún tienen que enfrentar las personas en diferentes circunstancias, ya sea en el campo o en la misma ciudad. Bueno, hubo varias etapas donde de una u otra forma quise haberme entregado voluntariamente o haberme desmovilizado. Una de ellas, y lo he contado en varias diligencias, fue una vez que tomé la decisión de dar la orden de asesinar a un miembro de la guerrilla, más exactamente del ELN, donde él llega y lo entregan y yo doy la orden de que lo asesinen y después traen las pertenencias que tenía el guerrillero y dentro de las pertenencias obviamente estaba su billetera y en la billetera apenas la abro encuentro la foto de ese guerrillero con su señora esposa y sus hijos. La vida me estaba recordando que hacía 20 y algo de años esos niños que iban a pasar por esa situación me vi reflejado en mí. ¿Por qué? Porque ese día me di cuenta que nosotros nos creíamos una medicina más, pero terminamos siendo una enfermedad más. Me di cuenta de que el daño que me habían hecho a mí hace 20, 24, 25 años, yo también lo estaba haciendo en ese par de niños que estaba viendo en esa foto. De pronto el tiempo lo hace ver uno las cosas. Cuando le hablan a uno, le hacen reuniones, o sea, todo es bonito, o sea, la historia, la ideología, lo que ellos buscan, pero ya cuando uno ingresa, cuando ya uno hace parte de ese grupo, es donde uno se da cuenta que uno es un peón, solamente lo utilizan para hacer trabajos, mientras ellos no hacen nada. Y hacer sufrir a la gente, solamente lo que ellos hacen, y eso no lo ve uno, lo ves cuando ya internamente está allá. Pues yo creo que sí, incluso yo soy víctima por parte de la guerrilla. Ellos me mataron a mí un hermano y pues al principio no te voy a negar que sí, da mucha rabia, se le mete mucho rencor a uno en el corazón, pero con el tiempo y creo que acercándose mucho a las cosas de Dios, sí se puede dar un perdón verdadero. De pronto la conciencia o la deuda la tengo es con Dios, que es el único que sabe que yo vi, mas no hice nada. Pero uno no hacía nada porque si uno hacía algo, la vida de uno era la que corría peligro. Ingreso como a los 15, 16 años al bloque central Bolívar.
Pues a mí me llamaba la atención como que, pues como le digo, a mí me gustó trabajar desde muy niña, a mí me llamaba la atención de que sí, ganar plata, tener buena plata, echar buenos lujos. Y como el cuento, eso era, en ese tiempo eso era como la moda. Se realizaron varios eventos de desarme. En el caso nuestro, el 12 de diciembre del año 2005, nos desmovilizamos en el municipio de Remedios, Antioquia. Posteriormente se realizó otra desmovilización en el corregimiento de Buenavista, del municipio de Santa Rosa, el 30 de enero del año 2006. Combatientes del bloque Central Bolívar se desmovilizaron alrededor de 6.000 hombres. Directamente bajo mi mando, 1.600 hombres. Acá fue el sitio de la concentración de la desmovilización en el 2006. Pues Julián Bolívar entregó acá a sus hombres que él tenía a su mando. Y ahí en la cancha de fútbol, pues prácticamente fue donde aterrizó el helicóptero, recogieron algunas armas, no todas las llevaron por ahí, algunas las llevaron los carros, también igualmente los desmovilizados, algunos los llevaron por el helicóptero como por seguridad, pero algunos otros los echaron por vía terrestre. Y sí, y así pues fue donde nosotros logramos ver ese gesto de paz con ese grupo armado. Mis abuelos, el miedo, el temor de ellos, como todos, como aquellas personas que también fueron víctimas de violencia para entonces, para el año 2001. El miedo no es el que dirán o de pronto que nos juzguen o algo así, no. El miedo es que, como mis abuelos, como de pronto yo, en el fondo, de pronto un poquito de miedo de que al decir esto, al contar nuestra historia, pues más adelante el conflicto armado vuelva y se reconforme y nos afecta a nosotros por contar la historia. Este proceso de reintegración es un proceso que debe tener una voluntad y un deseo de no volver a reincidir. ¿Qué pasa si una persona reincide? Pierde los beneficios jurídicos y evidentemente será juzgada por los delitos que cometió, y haber pertenecido a un grupo armado también es algo por lo cual será juzgado. Las personas en proceso de reintegración hacen un compromiso de no reincidencia, de no volver a portar armas. El perdón, pues, ¿cómo le digo? Es un procedimiento, es como cuando nosotros nacemos y crecemos y todo eso, porque el perdonar no es decir solamente voy a perdonar y ya, sino eso va al corazón. Eso hay que pedirle a Dios, porque como mis abuelos han sufrido, yo también. De pronto yo estaba muy niña para entonces y no me duele pues tanto como a ella. Y aún así pues siempre hay algo aquí, igual era mi padre. Y pues no, sin palabras. Yo le tenía admiración a la guerrilla y esa era la autoridad allá. Al que no servía lo eliminaban. Cuando yo vi que intentaban eliminar a mi padre y era una buena persona, perdió por completo el total afecto para mí. Él, a la edad de 27 años y unos días, el ejército lo mató. Si no hubiéramos salido desplazados de Bolívar, hoy en día seríamos esposas de algún campesino, tendríamos una parcelita o un jefe guerrillera. De pronto ella estaría en el proceso ahorita de conflicto.